Un saludo, colegas, soy el profesor Saúl Freddy Torres Cabana, estudiante de la Universidad Católica de Trujillo, en la escuela de posgrado, en el curso de Doctrina Social de la Iglesia, que dirige el profesor Jorge Luis Gallo Champumi, ¿no? En esta oportunidad voy a explicarles sobre el tema que me ha tocado, que es la carta encíclica Solicitudes Rei Sociales, ¿no? Esta carta encíclica fue escrita y fue promulgada por Juan Pablo II, el 10º año de su pontificado, el 30 de diciembre de 1987. Es una carta encíclica que analiza los críticos problemas mundiales de la época, ¿no? Problemas del armamentismo, el enfrentamiento entre las potencias, el terrorismo y los problemas demográficos. En esta encíclica el Papa también hace un llamado a los gobernantes y líderes mundiales porque se respete la dignidad humana, al tiempo que ofrece también algunas alternativas viables de solución en cuanto al tema de igualdad y justicia, ¿no? Además denuncia la explotación social, lo que en su encíclica el Papa llama el pecado social, y también rinde con esta encíclica un homenaje a Juan Pablo II por su encíclica Populorum Progressio, por ser tan importante y de tanta actualidad en ese momento, y lo es hoy en día también, ¿no? A continuación vamos a analizar una noticia relevante relacionada con esta carta encíclica, aplicando el método de la doctrina social de la Iglesia: ver, juzgar y actuar. Y la noticia, en este caso, dentro ya de esta parte del método que es ver, la noticia es sangrienta matanza de campesinos en Sora, Ayacucho, 1984. Hubo una vez en que la brutalidad e insanía de Sendero Luminoso por poco acabó con un pueblo entero. Para quien le quepa aún duda del salvajismo con el que operó y aún opera Sendero Luminoso, el autor de esta auténtica masacre fue un jovencísimo Víctor Quispe Palomino, o camarada José, el mismo que ahora se refugia en el BRAE, emboscando policías y militares y mantiene en jaque a las fuerzas del orden en esa zona liberada. Esta historia es una de las menos conocidas, pero sucedió. Es un dolor horrible, es cada vez que uno se recuerda, no hubiera palabras para decir, porque cada llanto que atraviesa el corazón siempre es como un cuchillo que te penetra. Levántate, Danico, levántate, ayúdame, ¿hasta cuándo voy a sufrir, hijo? Ya no tengo fuerzas, ya no puedo más. Bueno, por favor, ayúdenme. Así lo recuerdan quienes vieron morir a sus padres, a sus hijos y a sus hermanos. El estado de mi nombre es José. ¿El que estaba ahora José? Sí. ¿El mismo? Sí, el mismo. ¿Usted lo ha reconocido? Sí, hemos reconocido sus fotografías. Todo comenzó en noviembre de 1983, cuando un pelotón de la muerte ingresó al lejano y pobre distrito de Soras, al sur de Ayacucho. En ese lugar retuvieron a los padres de estas personas y los asesinaron frente a todo el pueblo. ¡Dónde me lleva el carajo! ¡Perrucos de mierda! ¿Dónde me llevan? ¡Al carajo! Así es, en esta plaza lo asesinaron los senderistas a mi padre y al padre de acá de mi amigo. Delante de todo el mundo. Delante de toda la población, y arrendando que eran soproles, pero ellos no eran soproles, sino eran personas que no estaban de acuerdo con su política. Por eso los asesinaron. Por eso los asesinaron. Sendero Luminoso quería dar una lección ejemplar a todo aquel que se interpusiese en su camino. Diomedes Jauregui recuerda el episodio. Tenía apenas 11 años cuando vio morir a su padre en este lugar. A mi padre el 26 de noviembre lo asesinaron en esta plaza. En esta plaza lo asesinaron efectuando disparos con un fusil MGP que lo habían arrancado un policía. ¿En este lugar? En este lugar. Frente a estas muertes, los pobladores de Soras decidieron organizarse para darle batalla al terror de Sendero Luminoso. Esta mujer muestra un documento original e inédito de esa época, donde se alertaba del peligro terrorista y donde se pedía a gritos ayuda a las autoridades del gobierno. Que desde medio año atrás el pueblo de Soras, distrito del mismo nombre, viene sufriendo un ataque intenso, a propia fuerza y fuera de la voluntad de cada habitante, por parte de los sediciosos Sendero Luminoso, entre comillas terrorista. El documento fue dirigido al entonces presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry.
Aprovechando la oportunidad, planteamos a usted que es conveniente que se crea un puesto policial o caso contrario un cuartel de Sinches. El pedido de ayuda está fechado en enero de 1984 y lleva la firma de los principales dirigentes de 8 comunidades alertando del peligroso avance de Sendero Luminoso. Para marzo de ese mismo año se sumarían otras 25 comunidades y centros poblados del distrito ayacuchano de Soras. Lo increíble de todo es que nadie los escuchó y Sendero Luminoso aprovechó la desidia del gobierno para arremeter con la más brutal de las fuerzas. Bien, como hemos visto esta noticia, matanza sangrienta de campesinos de Soras en Ayacucho en 1984, ya es una noticia o un reportaje de Carlos Castro, ya, en el programa Cuarto Poder en América Televisión 1984, como repito, ¿no? Pasamos ya dentro de la segunda parte de la metodología, la parte de que es juzgar, ¿no? Es un hecho evidente de desprecio por la vida, de matar vidas inocentes, asesinados justamente por este grupo terrorista denominado Sendero Luminoso. Debemos recordar ante esto que uno de los mandamientos de la ley de Dios es, y muy importantes y fundamentales de la ley de Dios, es no matarás, ¿no? La Biblia nos dice también que no quitemos la vida del inocente y el justo. Esto es en Éxodo, capítulo 23, versículo 7. La encíclica Solitud y Redes Sociales nos dice el Papa que el terrorismo es una plaga. Nos dice que el terrorismo destruye indistintamente la vida y los bienes de las personas, lo cual obviamente es deplorable, ¿no? Nos dice también que los actos de terrorismo de ninguna manera son justificables. Ahora, en cuanto a la ley que podemos denominar la ley humana, las leyes que rigen un país, en nuestra constitución política, por ejemplo, está garantizada el derecho a la vida y el derecho a la defensa de la persona humana en el artículo 1 y 2. En el nuevo Código Penal de 1991 está incorporado ya el delito de terrorismo. En el decreto ley 25475 establece las penalidades para este tipo de delitos, y en el decreto legislativo de número 921 estableció ya el régimen de cadena perpetua para estos delitos de terrorismo. Como podemos observar, este tipo de delitos, estas situaciones de terrorismo son plenamente condenables desde el punto de vista religioso, de nuestra doctrina religiosa, y desde el punto de vista de las leyes humanas, los ordenamientos legales, como hemos podido ver en la Constitución y el nuevo Código Penal que rige nuestra nación, nuestro país, ¿no? Desde el punto de vista legal. Ahora, en cuanto a la tercera parte de la metodología, actuar. Una vez que hemos analizado la noticia relevante, una vez que hemos establecido que estos hechos van contra la doctrina religiosa católica, van contra el cristianismo, con lo que nos enseña la Iglesia, una vez que hemos visto que también va contra las normas de convivencia, contra el ordenamiento legal de nuestro país, y que es penado, ¿no? Es tipificado en el nuevo Código Penal. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como seres humanos, como profesionales, como ciudadanos, en este caso peruanos, ¿no? Nuestro deber es, obviamente, es cautelar el cumplimiento de las leyes por delito de terrorismo, ¿no? Promover el conocimiento de la historia para que justamente este tipo de situaciones, este tipo de hechos nunca más vuelvan a suceder, nunca más se vuelvan a dar. Ya, vengan de donde vengan. Es nuestra responsabilidad de cautelar en el diario vivir, en la actividad cotidiana, para que esto no suceda, ¿no? A través de nuestra profesión, en este caso docentes, con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, para que reflexionen, analicen este problema y nunca tengamos que recurrir, como se hizo en ese momento, a la violencia y al terrorismo, ¿no? Somos un país democrático, y en un país en democracia todo se decide en cuanto a contemplar la opinión, a valorar la opinión de todos, ¿no? Y en última instancia decidimos a través de los votos, en una elección popular donde se respeta la opinión de todos. Para terminar, quiero citar una frase importante de Juan Pablo II y dar finalización a esta pequeña exposición sobre el tema, ¿no? El respeto a la vida es fundamento de cualquier otro derecho, incluidos los de la libertad. Juan Pablo II.